Muy buenas tardes, saludamos a todos los vecinos de Pudahuel y Cerro Navia. Estamos en línea. Un nuevo programa para compartir con ustedes, para que puedan comentar, para que puedan participar, para que podamos hacer comunidad y también para que podamos educar. Estamos en un contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus y queremos tocar diferentes ámbitos, diferentes áreas para que usted también pueda tenerlo en cuenta. Y hoy tenemos una invitada especial. Primeramente, saludo a don Gabriel, ¿cómo está? Director del Muy, diario Tropezón. muy bien, Marcelito. Muchas gracias por el saludo. Bueno, y por favor, la presentación a nuestra invitada. Sí, tenemos hoy día a Gabriela González Vivanco, psicóloga con estudios de magíster en género y cultura, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, bien digo, y socio de la corporación La Morada. ¿Cómo está, Gabriela? Bienvenida a En Línea. Hola, buenas tardes a todos quienes me escuchan, quienes lo escuchan a ustedes. Súper importante en este minuto tener estos espacios de conexión, ¿no? Que es la posibilidad que tenemos hoy día de interactuar, de escucharnos, de compartir, qué sé yo, nuestras preocupaciones, de darnos algunos datos, etcétera. Así que yo muy agradecida de poder estar colaborando con esta iniciativa. Me parece muy interesante, de verdad los felicito a ambos. Muchas gracias, Gabriela. Y también saludamos a los vecinos que se están conectando a esta hora en línea. Saludamos a cada uno de ellos y también esperamos sus consultas. Vamos a estar atentos a las redes sociales. Don Gabriel, lo dejo ahí con la invitada para que comencemos la entrevista. Oye, primero, Marcelito, bueno, saludarte a ti nuevamente y a Gabriela, darle las gracias por esta voluntad, y quiero ser como bien honesto en decir que le hicimos solamente un puro contacto con ella y ella automáticamente accedió a poder conversar con nosotros, así que muy feliz. No es la primera vez que nos apoya la Universidad de Humanismo Cristiano, ¿no? Hay que recordar que también en el momento del estallido social ellos estuvieron con nosotros generando algunas charlas de entrega y capacitaciones para los vecinos acá de la comuna en este caso de Pudahuel. Así que feliz de contar con ella y agradecerle obviamente que está presente acá para todos los vecinos. Sí, no, para nosotros como universidad es muy importante hacer estos intercambios, ¿no? Es un intercambio virtuoso tanto para las comunidades como para nosotros de estar conectados, así que siempre felices de colaborar. Confiamos, digamos, en esta colaboración y en esta red. Es un agradecimiento mutuo. Señorita Gabriela, como se dice, al grano. Un Por amigo, supuesto. un día nos juntamos saliendo de esta cuarentena y me dice, mira, yo ante una discusión con mi señora, lo primero que le digo, ganaste. Y me corro. ¿Qué es lo que hoy día está pasando al interior de los hogares con esta cuarentena? En donde, si bien tenemos una relación tanto con la esposa, en este caso con el marido, con los hijos, esta saturación de tiempo en espacios más reducidos, en donde chocan, en donde también entra la ansiedad, a lo mejor hay actitudes de violencia también, agotamiento, a lo mejor. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que en términos generales, digamos, estamos viviendo en un momento de mucha exigencia subjetiva, ¿no? De mucha exigencia personal, de exigencia comunitaria, de exigencia social. O sea, podríamos decir, la exigencia a la cual hoy día nos vemos enfrentados son múltiples, están atravesadas por distintos niveles, ¿no? Y claro, si uno va desde lo más micro, ¿no? El espacio más íntimo, el espacio más cercano, digamos, porque además el confinamiento es nuestro espacio cotidiano, que es nuestras casas, nuestros hogares, ¿no? La exigencia justamente que a eso se le agrega, digamos, vivir en la incertidumbre, no solamente la incertidumbre sanitaria del contagio, sino que la incertidumbre de las implicancias que tiene una situación como esta en términos laborales, económicas, de continuidad de la vida, etcétera. Esa exigencia efectivamente tiene un impacto psicológico y en nuestras relaciones sociales y en nuestras interacciones cotidianas, en nuestras interacciones familiares, que efectivamente gatillan respuestas que a veces no son las más adecuadas, las más, digamos, esperables, las más prudentes para mantener, por así decir, un equilibrio al interior de estos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que reconozcamos que esta situación excepcional es una situación que efectivamente nos sobrepasa, no tenemos certeza, a veces estamos demasiado expuestos a distintas comunicaciones, ¿no? Hemos visto que a veces estas comunicaciones son contradictorias, se toman decisiones que van en una dirección, luego se cambian. Entonces, yo creo que
hoy día estamos efectivamente en un contexto no solamente complejo, sino que muy exigente, que genera mucha incertidumbre, y esa incertidumbre, que en el fondo cambia, por así decir, nuestra percepción de vida inmediata, de nuestro entorno, etcétera, genera estrés, ¿no? El estrés así, pensemos en el estrés como una olla a presión, ¿no? El estrés es justamente cuando uno, qué sé yo, dice, bueno, hay un material fatigado que está estresado, es algo que recibió, hasta que de repente, ¡puf!, ¿no? Explota, ¿no? Y efectivamente hay respuestas más, podríamos decir, no más adecuadas, sino que hay distintos tipos de respuesta al estrés. Hay veces las personas, qué sé yo, entramos en estados de angustia, de ansiedad, y sobrellevamos esta exigencia de manera individual. Otras veces, qué sé yo, podemos reaccionar y entonces somos incapaces de sobrevivir con esta exigencia de este estrés, y por lo tanto tenemos que necesariamente abrir la olla a presión y dejar que escape, y esa a veces tiene respuestas, digamos, frente a nuestras interacciones, las relaciones que tenemos, que son complicadas, como tú decías, que son respuestas a veces de violencia, a veces desencuentro. Entonces, yo creo que es importante decirnos y reconocer que estamos en una situación completamente anormal, extraordinaria. O sea, es una situación que no teníamos cómo preverla, ¿no? Pensábamos que esto ocurría primero en un continente muy lejano al nuestro, pero de a poco empezó a avanzar hasta que llega a nuestro país este virus, esta pandemia del contagio. Y yo creo que además también tenemos que pensar en que la situación en nuestro país de base, no estoy diciendo que solamente la pandemia gatille esto, sino que la situación de base de muchas familias, de muchas comunidades, de muchas, qué sé yo, relaciones al interior de la familia, relaciones de pareja, relaciones padre-hijo, etcétera, en este espacio más micro, más íntimo, también son relaciones que a lo mejor venían con una cierta conflictividad. Nosotros veníamos además, después del 18 de octubre, en una movilización social donde nos estábamos como ciudadanía, como comunidad, preguntando efectivamente por los efectos que tenía, por ejemplo, un modelo socioeconómico, los efectos que tenía una cultura del individualismo, los efectos que tenía un sistema político. Entonces, yo creo que además a nosotros como país esta situación nos impacta además porque también veníamos muy movilizados, con mucha incertidumbre, por cierto que con muchos sueños, tal vez con muchos deseos de cambio, pero también con muchos elementos de incerteza. Entonces, yo creo que hay que hacer una ligación entre estos dos momentos, porque también eso nos permite, por así decir, como encontrarle algún sentido, ¿no? Lo que estamos pasando ahora ocurre por esta situación, nosotros veníamos de ciertas situaciones, y evidentemente que en estas situaciones de complejidad o de exigencia además aparecen todos los elementos más estructurales, ¿no es cierto? O sea, yo quisiera decir, por ejemplo, cuando tú hablas de la situación de violencia intrafamiliar, efectivamente podríamos, el ejemplo que das de tu amigo, ¿no? Tu amigo ahí sabiamente supo zafar, por así decir, de la discusión, y dice, ya, bueno, entregó ahí, digamos, la competencia. Pero en otras situaciones donde hemos visto que efectivamente para muchas mujeres la situación de violencia hoy día se ve incrementada, no es porque aparezca la violencia ahora a propósito de la pandemia, ¿no? Es porque ya venían en situaciones de violencia y de relaciones al interior de la familia con expresiones de violencia, que en el fondo esto, por así decir, las destapa o las cronifica o las hace más recurrentes, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente es importante también reconocer esa doble condición, ¿no? O sea, efectivamente hoy día nos vemos muy exigidos, pero en esta exigencia evidentemente que aparece o emerge todo lo que estaba de base, ¿no? Y si nosotros en nuestros contextos más cotidianos, nuestras familias, nuestras interacciones, nuestras relaciones ya venían deterioradas, ya había presencia de violencia, eso efectivamente va a reflotar. Ahora, si no es así, perdón. Pero Gabriela, te quiero interrumpir en esta parte porque ¿cómo las personas perciben que están generando un cambio interno? ¿Cómo está pasando aquí en el fondo? Porque yo estoy seguro que a lo mejor en muchos hogares no quieren colapsar, no quieren tener una discusión con su pareja, no quieren estar retando a los niños. ¿En qué momento esta persona también se autoidentifica que está pasando por un proceso de estrés, que está pasando por un momento a lo mejor de ansiedad, como decimos? ¿Cuáles son los puntos en que una persona debiera fijarse? A ver si yo debiera tomar aire, contar hasta 10 a lo mejor, que son como normalmente cuando uno dice para controlar un poco. ¿Cuáles son los momentos en que la gente ya evita llegar a levantar la voz o evita obviamente llegar a la violencia física? O sea, bueno, yo creo que, perdona, me voy a mover un poco porque estoy enchufando el celular que está ahí
estaba sin batería. Mira, yo creo que lo primero es poner en palabras, ¿no sé? Esto que estamos haciendo ahora es justamente hablar de los Perfecto. sentimientos, de las sensaciones que tenemos, tomarnos un minuto, porque efectivamente frente a la angustia o a la ansiedad, a veces el tiempo, por así decir, de la respuesta es más rápido que el tiempo de la reflexión, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, es probable que uno responda, ¿no? Sin pensar, cuando dice, bueno, antes cuenta hasta 10 porque en el fondo piensa primero. Yo creo que es importante tener la posibilidad de poner en palabra de lo que nos pasa, ¿no es cierto? Como que en el fondo asumimos el día a día con toda esta exigencia, ¿no? Los hijos no están yendo al colegio, hay que trabajar desde la casa, en el mejor de los casos, en otros casos hemos perdido el trabajo, en otros casos estamos inciertos si es que efectivamente el próximo mes vamos a tener un salario, en fin, son muchas las exigencias de incerteza que en el fondo nos mantienen en un permanente estado de alerta y de angustia. Entonces, lo primero, para evitar llegar a esa reacción, porque cuando uno ya está, digamos, en un cierto nivel, y ese nivel uno lo puede además sentir corporalmente, pues, uno se le acelera el corazón, o se pone, o empieza a sudar, o los pensamientos se ponen cada vez más rápido, y entonces vienen pensamientos muy negativos respecto de lo otro, de la situación, etcétera. Yo creo que ahí ya entramos en el canal de la respuesta, pero si nosotros podemos previamente, en un momento como este, que me imagino que hay muchas vecinas y vecinos que están escuchando, podemos hablar de lo que nos pasa, podemos decir lo que nos pasa, no es raro, lo que nos pasa no es algo aislado, ¿no? Por más que estemos en el aislamiento social, seguimos siendo sujetos sociales y por lo tanto lo que nos pasa, podríamos decir, es normal, es la respuesta, es la mínima respuesta que podríamos tener todos frente a una situación tan exigente y de tanta incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, reconocer que lo que estamos viviendo es algo posible de ocurrir. Yo creo que ese es el primer paso, porque ese es el paso a poder tomar conciencia de que podemos tener una mala respuesta o que de nuestra reacción tal vez puede referirse a veces, qué sé yo, no sé, pues nos pasa con los hijos que los gritamos o les exigimos, etcétera. No nos damos cuenta de dónde viene eso y después nos viene la culpa, porque evidentemente son relaciones con las personas más cercanas, son las personas con las que convivimos y queremos, ¿no es cierto? Tenemos sentimientos profundos, entonces después nos viene la culpa. Entonces yo creo que como una primera situación es hablar de lo que nos ocurre, hablar simplemente, no en el sentido de lo problemático, sino que preguntarnos, ¿cómo estás tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? Hay muchos indicadores, por ejemplo, cómo se nos ha alterado el sueño, cómo nuestra rutina cotidiana, que estaba organizada de una cierta manera, también ahora ha cambiado, nos hemos tenido que reorganizar, por ejemplo, hemos tenido que compartir los espacios de otra manera, hemos tenido que permanecer, uno tiene muy idealizado el espacio familiar como un espacio de protección o como un espacio sin conflicto, ¿no? Y yo creo que evidentemente hoy día en la vida que llevamos como sociedad, el espacio cotidiano está muy tensionado, está muy conflictuado. No quiero decir un espacio conflictivo, pero está muy conflictuado, ¿no? Porque nos enfrenta justamente hoy día en la convivencia cotidiana a tener que poder organizarnos bajo una dinámica que antes no teníamos, ¿no? O sea, qué sé yo, está el espacio del trabajo, el espacio de la escuela, el espacio de lo doméstico, sí, las personas que todo el día están ahí. Entonces, yo creo que en el fondo hay que reconocer que esta es una situación distinta, difícil, que no hay que tenerle miedo a eso, hablar, digamos, de que estamos en una situación difícil, complicada, y por otro lado, yo creo que también que la respuesta y la solución al problema no depende exclusivamente de nosotros. Yo creo que aquí efectivamente tenemos un mensaje permanente y un llamado a la ciudadanía a que asuma responsablemente esta situación, a que use mascarillas, a que no contagie, pero yo creo que ojo con ese mensaje, porque también es un mensaje que nos responsabiliza mucho, ¿no? Yo creo que efectivamente nosotros podemos colaborar, tenemos que seguir ciertas indicaciones de protección, pero no es nuestra responsabilidad salir de esta situación, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos también sentirnos protegidos, ¿no es cierto? Necesitamos sentir de que las decisiones que se toman van en directa relación con nuestro bienestar, ¿no es cierto? Y a veces cuando los mensajes son como ambiguos o confusos o contradictorios, la sensación que emerge también en nosotros es como más incertidumbre. Sí, te escucho, Gabriel. No, yo le quería preguntar porque vamos a llegar a ese punto que hoy día obviamente las autoridades han dado como una sensación ya de más tranquilidad, que es un poco lo que estaba tomando usted hoy día.
en esta última parte. Pero quiero preguntarle todavía, quiero quedarme en el interior del hogar. ¿Cuál es la diferencia entre angustia y ansiedad? A ver, evidentemente están relacionados. La ansiedad, podríamos decir, es un estado como de inquietud, ¿no? La ansiedad es un estado de inquietud que se expresa con que no logro, por así decir, encontrar un lugar de calma, de quietud, como de tranquilidad, por así decir, para enfrentar ciertas situaciones, que pueden ser desde como me levanto y me pongo ansiosa porque tengo que resolver ciertas cosas, y entonces hay una ansiedad ahí permanente que me tiene inquieta permanentemente, que me desconcentro o no puedo hacer las cosas en el tiempo que lo estimé, etcétera, ¿no? Digamos, altera un poco nuestro ánimo, sobre todo respecto a la focalización y a la concentración, y es como una inquietud permanente, ¿no? Que a veces se expresa, por ejemplo, en que uno come, y la gente dice, no, como más. No, tal vez a veces la gente no come más, lo que pasa es que come y no se acuerda, porque come ansiosamente, entonces está permanente. Pues, hay distintos, o tiene ansiedad y eso se expresa, por ejemplo, en el mal dormir, etcétera. Y la angustia es un estado un poquitito más complejo, porque la angustia también está asociada al miedo, ¿no? La angustia afecta directamente, podríamos decir, como a nuestra percepción de seguridad, ¿no? Estar angustiado es una situación, por así decir, de temor intenso, en el cual yo pierdo el control sobre mi propia seguridad respecto de la vida, algo muy básico, ¿no? Entonces, la angustia se puede expresar fuertemente, por ejemplo, con un sentimiento de mucho temor a la muerte, de mucho temor, digamos, al fracaso. Entonces, y la angustia a veces, al revés de la ansiedad, que a veces con la ansiedad uno se pone muy movilizado, entonces hace muchas cosas, las hace ansiosamente, está como acelerado más bien. En el caso de la angustia, a veces esta se expresa de una manera bastante inhibitoria, ¿no? A veces nos paraliza, o sea, es un profundo miedo, digamos, a que nuestra integridad, a que nuestra vida se vea dañada o afectada, que muchas veces la angustia es paralizadora, porque frente al miedo uno lo que hace es como que se contrae y se paraliza, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que son dos sentimientos distintos, sí. Se lo pregunto porque es uno de los temas que se ha dado mucho en estas cuarentenas, de ese, oye, abro el refrigerador cada 10 minutos, por ejemplo. He encontrado muchos que han dicho, oye, he engordado una cantidad en el interior. Pero también está el fenómeno, y por eso le hago la diferencia, porque hay un aumento también en las denuncias en el tema de la violencia intrafamiliar. Y aquí ya quiero entrar como en la parte un poquitito como más clínica, en decir, a lo mejor la violencia intrafamiliar siempre estuvo. Hoy día estoy obligado a estar con él o estar con ella. ¿Cuáles son las medidas que debieran hacer estas dos personas? Porque yo siento que, o si estoy equivocado, es una enfermedad a lo mejor la que se está produciendo ahí. ¿Cómo tomar un remedio interno en el interior del hogar? Yo se lo pregunto para darle algunos tips a los que están pasando por esta realidad y que lamentablemente está invisibilizada porque no la vemos, hasta cuando no llega una denuncia ya formal, obviamente. Pero ¿cómo combatirlo al interior del hogar? Mira, en realidad, así para ser bien honesta, yo creo que la situación de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, una vez que está instalada, ahora, primero, antes que eso, uno debiera considerar que en nuestro país el promedio en que las mujeres, te voy a hablar específicamente del caso de las mujeres, que son víctimas y sobrevivientes de la violencia intrafamiliar, el promedio en que se demoran en hacer la denuncia, por distintas razones, podemos profundizar un poquito en eso, es en promedio de 8 años, ¿no es cierto? O sea, ahí podríamos decir, estamos frente a una situación de violencia intrafamiliar instalada, etcétera, etcétera. Ya la podemos vincular con lo estructural. Y eso habría que diferenciarlo de las situaciones de violencia que podríamos vivir en estos episodios. O sea, si lo que yo estoy viviendo ahora, una situación de violencia, qué sé yo, verbal, psicológica, una discusión fuerte, etcétera, incluso que haya tenido alguna expresión física, si es un primer episodio, yo creo que es el minuto en que esa familia, incluso de violencia de padres hacia hijos, etcétera, donde puedan hablar y puedan tomar el tema y hacer ahora un acto de conversación y de poner en palabra qué les pasó, etcétera, etcétera, para no dejar ese acto ahí como silenciado y como que después podría, digamos, constituirse en algo traumático o que se repita, etcétera. Esa es una situación, entonces, eso es un primer nivel. Ahora, cuando nosotros hablamos de que las situaciones de violencia hoy día se han acrecentado, estoy hablando de la violencia doméstica ya instalada. Por ejemplo, casos de mujeres que estaban en tratamiento, no sé, que estaban en proceso de separación o que en el fondo estaban
en proceso de denuncia, de poder abrir este tema. Yo creo que es una situación muy compleja hoy día, porque efectivamente de la violencia intrafamiliar no se sale desde dentro de la familia, ¿no es cierto? Justamente la dimensión intrafamiliar, digamos, ¿no? Puesta así como la familia justamente queda contradicha, porque supone que la familia es el lugar de protección, pero es donde ocurre también la violencia, ¿no? Por lo tanto, de esas situaciones, podríamos decir, sin ayuda, sin la colaboración de otros, sin las redes sociales, sin las redes comunitarias, sin un apoyo concreto a esas mujeres que en el fondo quieren romper con esa vida, con esa relación y con esa estructura familiar de violencia, es muy difícil salir. Yo creo que es importante decirlo claramente, porque muchas veces la violencia se perpetúa y se mantiene, y ahí podemos decir por qué se demoran tanto las mujeres, no porque se les ocurra, sino que porque también hay mucho temor, ¿no? Hay vergüenza, hay temor, también está la expectativa de que esa situación pueda cambiar, de que la última vez fue la última vez, porque después viene la reconciliación, etcétera. Hay miles de estudios que nos muestran cómo de la situación de violencia, si no es a través de un trabajo con las mujeres, digamos, donde se las pueda apoyar en distintos ámbitos, en el ámbito terapéutico, en el ámbito legal, en el ámbito, digamos, laboral, económico, etcétera, es muy difícil salir de esas dinámicas. Entonces, para esos casos yo creo que es importante hoy día no perder la red comunitaria, no la vinculación con las organizaciones comunitarias que han estado directamente trabajando. Yo sé que aquí tenemos un Ministerio de Equidad de Género, hay programas de violencia, están instalados en todas las comunas. Lamentablemente hoy día, a propósito de las medidas de restricción económica que se han tomado y de ajuste, algunos programas de Estado se han visto, por así decir, directamente impactados. En este caso, los centros de violencia de la mujer, algunos más que han cerrado, han transformado el trabajo, han restringido el número de profesionales y de trabajadoras que tenían disponible para atender estos casos, pero asimismo también hay otros programas y otras instituciones que pueden dar acogida, y para eso es importante siempre mantener ese vínculo, ¿no? Con esas organizaciones, saber, en todas las comunidades, las juntas de vecinos tienen catastros de organizaciones colaboradoras, en el fondo que todas las personas y todas las familias sepan a dónde acudir, porque esos teléfonos hoy día están disponibles, ¿no es cierto? Una segunda cuestión que yo creo que es importante son los mismos grupos de mujeres, ¿no? Y yo creo que hoy día efectivamente, si bien hay dificultades en la conectividad, en el acceso a los equipos, yo creo que hoy día las redes sociales y el uso de celular, que es lo más masificado, permiten tener grupos de WhatsApp con mujeres vecinas, amigas, la familia, donde las mismas mujeres puedan contar su experiencia y decir y pedir ayuda, ¿no? Evidentemente que es más difícil cuando se está viviendo en una familia donde está el agresor presente, ¿no? Porque requiere distintos cuidados, requiere una estrategia. Entonces volvemos al punto inicial, es más exigencia, evidentemente, es más exigencia. Entonces también hoy día las distintas organizaciones de mujeres estamos tratando de ampliar los espacios de colaboración a través de asistencia telefónica, de generar más redes, porque sabemos que esta es una situación que efectivamente se va a cronificar, pero aquí quisiera ser muy clara, no es que el confinamiento, ¿no? Como se ha dicho y he escuchado a algunas autoridades decirlo así, no es que el confinamiento o el aislamiento social o las cuarentenas lo que estén provocando es la violencia intrafamiliar. No, la violencia Perfecto. intrafamiliar está, no es así, o sea, puede ser que estemos más exigidos, pero... ¿Ah? Pues ya Perdona, está no te escuché instaurada la la parte. violencia intrafamiliar, ya está instaurada ya. Exactamente, está instaurada y hoy día lo que se hace es que se cronifica. A mí me lo quiero aclarar porque el otro día escuché una declaración de una autoridad sanitaria que decía que, bueno, que una de las medidas por las cuales teníamos que ir retomando la normalidad o saliendo de las cuarentenas, etcétera, era porque ahora enfrentábamos otros problemas de salud como la violencia doméstica. De Yo hecho, creo que eso no es así, no es ese que anuncio el efecto del... lo hizo la alcaldesa Matei, por ejemplo, que decía ella que habían aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar. Sí, seguramente que han aumentado, pero son las denuncias de mujeres que ya eran, por así decir, víctimas de violencia intrafamiliar. Ahora, y seguramente que hay otras que han vivido episodios de violencia y también están aumentando porque no pueden llegar y salir. O sea, para una mujer en este minuto, efectivamente, romper una historia, una relación de violencia es más difícil, ¿no? No pueden llegar y salir, no tienen red. Entonces, efectivamente, yo creo que es una situación compleja, pero no es un efecto de la pandemia, no sé si me entiende, porque ese tipo de asociaciones en el fondo lo que hacen es como
de alguna manera es reduccionista con el fenómeno de la violencia de género, que además no solamente se ubica en el orden de lo doméstico y de lo familiar, sino que también en términos estructurales, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto que hoy día las mujeres trabajadoras, muchas se vean enfrentado a una incertidumbre laboral, ¿no? Efectivamente, si uno hoy día ve la precarización del trabajo, está fuertemente concentrada en los sectores de jóvenes y de las mujeres, ¿no? O sea, cuando uno piensa en el trabajo informal, ¿quiénes son la mayor cantidad en términos de género? Jóvenes, mujeres y hombres y mujeres, ¿no? Que acceden justamente a trabajos precarizados, y eso ya, podríamos decir, es parte de la violencia de género, pero tiene que ver también con una violencia estructural a la cual estamos sometidos. Gabriela, hay sensaciones que se dan en esta cuarentena, por así decir, en que la gente necesita salir de su espacio, que se siente como ahogado en su propia casa, por así decirlo, y cuando sale necesita volver a la cotidianidad. Necesita, como la gente dice, necesito tomar aire y tiene que salir al exterior. ¿Qué nos está pasando al interior y cómo ya debiéramos tomar hoy día este nuevo cambio a lo mejor con esta pandemia? ¿Vienen cambios reales de hábitos hoy día? ¿Vamos a tener que mantener distanciamiento? ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a un modelo de vivir distinto? Mira, ahí no tengo un análisis tal vez tan profundo. Yo creo que muchos de los mensajes que hemos recibido invitan efectivamente que hay que hacer un cambio respecto de nuestras interacciones, ¿no es cierto? Claro. Pero yo creo que es precipitado, efectivamente, no sé, pues comparan las culturas, qué sé yo, europea, la norteamericana, con la cultura latinoamericana, donde nosotros efectivamente, tal vez no en particular los chilenos, pero sí la mayoría de nuestras culturas son bien corporales, donde el cuerpo es un elemento importante para expresar afecto, el abrazo, etcétera, a diferencia de otras culturas que tienen, por así decir, que esta forma de interacción social es menos corporal, está menos situada. Ahora, yo creo que es muy temprano para decir cuánto vayamos nosotros a tener que cambiar ese tipo de prácticas, ¿no? Que además son las prácticas que nos dan, por así decir, gratificación, ¿no? Cuando uno estrecha una mano, da un abrazo, no sé qué, son prácticas de interacción social gratificantes, digamos, porque son expresión de cariño, expresión de afecto, de confianza, son manifestaciones, por así podríamos decir, de un lazo social positivo, de una interacción positiva. Ahora, yo creo que eso yo no lo veo en el corto plazo a que cambie. Yo creo que tal vez lo que va a cambiar es justamente nuestra forma de interactuar respecto como tal vez de la masividad. O sea, yo comparto con que la gente en sus casas se pueda sentir ahogado. O sea, es evidente, si estamos restringidos nuestras posibilidades de movimiento, ¿no? Entonces, como sería raro que no nos sintiéramos así, ¿no? Que efectivamente salir ahora requiere de un permiso o salir requiere de resguardo. Yo creo que ese tipo de prácticas a lo mejor las vamos a poder subsumir si cambie tanto nuestro hábito de interacción social positiva, pero efectivamente si nuestra rutina justamente se enmarca en la posibilidad restringida que tenemos de circular libremente, eso tiene efectos efectivamente negativos. O sea, es cosa de pensar cuando uno está efectivamente. Ahora, hay gente que lo sobrelleva muy bien y entonces hace esos espacios de introspección o de tranquilidad o de lectura, pero en la mayoría de las casas, las familias que tienen hijos, que tienen varios hijos, etcétera, hay muchas tareas que combinar. Entonces esos espacios de tranquilidad a veces no van a estar, no van a ser tan largos. Lo que hacen algunas familias como organizarse y tener espacios de, por así decir, de distensión compartidos. No sé, un espacio donde ya nadie le pide una autogestión. No sé, a esta hora las madres descansan o los hermanos mayores ayudan a los hermanos más chicos. O sea, como también de colaboración al interior de estos espacios para que no sobrecarguen las rutinas, y ahí también otro elemento estructural, que habitualmente las rutinas de cuidado y de mantención de la vida se las llevan las mujeres, ¿no? Estoy diciendo no solamente la madre, las abuelas, las tías, la hermana, la hija, ¿no es cierto? Sí. Don Gabriel. Gabriela, sí, invitar a la gente a que comente, ya hay hartos que están conectados y que están interactuando con nosotros. Tenemos dos preguntas en nuestras redes. Espérate, es que te escucho un poquito mal. Sí. Te escuché un poco interrumpido. ¿Me podrías repetir, por favor, la pregunta? Ahora sí. ¿Me escucha? No logro, pero yo te escucho, Marcelo. traducir.
Yo te escucho, para Marcelo. voy a hacer la traducción. Sí, Fabiola Collido dice, hola, tengo 2 semanas durmiendo de 4 a 5 horas y con dolores de cabeza muy intensos. ¿Eso también es estrés o ansiedad? Pregunta, vivo con mis niños de 4 y 15 años cesante hace 4 meses. Eso nos pregunta Fabiola. Y Judith Garay nos dice, ¿cómo fortalecer algunos aspectos personales para mejorar la autoestima? Esa es otra pregunta que nos hace Judith. Ahí están apareciendo en pantalla las preguntas. No sé si se logró escuchar. Sí, y la logré leer también. Judith Garay hace esa pregunta, ¿no? Está bien, Sí. está bien. Ya, mira, yo creo que lo que Judith relata es algo bien habitual. O sea, ya, primero, nuestras horas de sueño cambiaron, ¿no es cierto? Habría que preguntarse por qué nuestra hora de sueño está interrumpida, por qué me 4 o 5 horas, si se debe a que tiene muchas tareas y mucha sobrecarga laboral, o sea que en el fondo estar permanentemente con los sin colegio, en la casa y tener que hacerse cargo de todas esas tareas domésticas es una sobrecarga y entonces podríamos decir hay un exceso de tiempo que vecina tiene ocupada en resolver todas las tareas domésticas o bien porque por lo que hablábamos anteriormente porque en el fondo esta situación permanente de inquietud no es algo que interrumpe el sueño, o sea, los trastornos del sueño, el insomnio en cualquiera de estas expresiones, ya sea insomnio de conciliación, que es cuando no logramos quedarnos dormidos, o el otro el insomnio que es del despertar precoz, que es cuando efectivamente dormimos un poquitito y nos despertamos a mitad de la noche y no hay caso, no logramos conciliar nuevamente el sueño. Entonces, ahí uno tendría que revisar a qué se debe nuestro insomnio. Yo me despierto sobresaltada y pienso y tengo miedo y no sé qué voy a hacer el día, me siento agotada, etcétera. Yo creo que es importante. Y lo otro que efectivamente ella lo liga con como las fortalezas personales y la autoestima. Efectivamente, cuando uno cambia la rutina y nuestra rutina, por así decir, se totaliza exclusivamente en un par de tareas, ¿no es cierto? Un par de tareas, digamos, domésticas. Se totaliza nuestro lugar en la casa completamente a ciertas tareas, efectivamente uno empieza a sentir de que hay otras cosas que no puede hacer y efectivamente eso, el efecto que tiene es como desvalorizar, por así decir, nuestra propia tarea. Yo creo que ahí es súper importante pensarnos, sobre todo las mujeres, en términos de la resistencia histórica que tenemos frente a estas situaciones, digamos. O sea, como decían algunos, el frente doméstico, las mujeres lo cuidan y es una tarea que también tiene que ser reconocida porque muchas veces parte de la doble jornada, ¿no? Y hasta de la triple jornada. Decimos doble jornada porque es el trabajo doméstico, el trabajo remunerado y la triple se le agrega cuando además hay trabajo de crianza, ¿no? Por lo que dice aquí la vecina Judith, es que en el fondo además ella tiene 2 hijos de distintas edades, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que ella misma valore la tarea que está haciendo hoy día justamente como una tarea que permite contener y sostener, y ese es el trabajo de la crianza, a estos dos niños, ¿no? Un adolescente y un niño, ¿no? Entonces, es como reconocerse, autorreconocerse en la importancia de esa tarea y al mismo tiempo es importante flexibilizar y no sobreexigirse o autoexigirse. Hoy día la exigencia que tenemos del entorno es tan alta que yo creo que nosotros tenemos que decir como un límite en nuestra autoexigencia, ¿no es cierto? No podemos tener a la perfección todo, porque es tanto lo que estamos exigidos a tener que mantener la calma, a tener que resolver las inquietudes, la incertidumbre, que además autoexigirnos en la excelencia de las tareas, es efectivamente eso una sobrecarga. Sí, don Gabriel. Dime, Marcelo. Leer otro comentario, dice Sí. Karen Pastén, dice, aquí con ansiedad. Es lo que comenta Karen, claro, haciendo relación al momento quizás que estamos pasando por la emergencia. Y frente a eso mismo, quería hacerle una consulta. No sé si me escucha bien. Si no, don Gabriel ahí me ayuda. ¿Cómo cree que ha actuado el gobierno? A lo mejor, entendiendo lo que usted dice, hay un contexto que tiene que ver con la pandemia y otro contexto que venía antes de la pandemia, que no tiene mucha relación y que es un trabajo que a lo mejor se estaba haciendo y que explota con el efecto del coronavirus. Pero, ¿qué le parece a usted el trabajo del gobierno de turno, no tan solo este, sino que en general con el tema de la salud mental? ¿Y cuáles cree que son los desafíos terminando este proceso de pandemia que también puede que nos provoque cierto grado de enfermedades en esta área?
¿Me podría hacer una síntesis que entendí, digamos, la pregunta como un antes de la pandemia, los efectos y un después? ¿Estoy bien por ahí? Claro, lo que pasa, Como lo escucho que, interrumpido a sí, no, Marcelo. no se preocupe. Lo que se trata en el fondo es decir, bueno, partimos con el estallido social fuertemente y hoy día entramos en una pandemia como en línea, directo, al tiro. Y eso también hace una recarga emocional en las personas. Y la pregunta es si el Estado, los gobiernos de turno, han tomado medidas para poder combatir en este caso la parte psicológica de las personas. Si ha habido una salud clínica para lo que hubo antes y para lo que viene después. Bueno, yo creo que esa es una pregunta bien interesante porque efectivamente, al menos en términos como de la fase etaria, hoy día está bien focalizada, podríamos decir, en la dimensión biofísica, podríamos decir como biomédica, ¿no? El enfoque hoy día y la fase en la que estamos es fundamentalmente biomédica, no sé, atacar, digamos, el contagio, frenar la curva de contagio, aplanar, etcétera, etcétera, y de la manera en que efectivamente nuestro sistema de salud pueda abordarlo con las características y limitaciones que tiene nuestro sistema de salud, digamos que es un sistema bastante desprovisto de los recursos necesarios para hacerse cargo de una situación como esta. Y en ese sentido, entonces, yo creo que efectivamente hoy día no tenemos todavía, pero sí se ha discutido y desde ciertos sectores tal vez médicos más críticos se ha discutido el abordaje integral de esta situación, y un abordaje integral también tiene que ver con estos aspectos que estamos conversando, que tiene que ver efectivamente con la salud mental. O sea, puede ser que hoy día estemos resguardados del contagio, pero todo el estrés y la sobreexigencia que estamos viviendo afecta efectivamente nuestra calidad de vida, nuestra salud mental, y luego de esto puede ser que no nos contagiemos COVID, digamos, pero que hayamos cursado procesos, digamos, de alteración de nuestra salud mental, ¿no? De bienestar psicológico, de bienestar subjetivo, como cuadros de ansiedad, etcétera, incluso como crisis de pánico, ¿no? Que en el fondo nos puedan efectivamente ser, digamos, como un efecto posterior que hoy día no logramos visibilizar. Entonces, yo creo que efectivamente nosotros debiéramos estar atentos y también hacer un levantamiento desde la propia ciudadanía a que todas las medidas que se vayan tomando no solamente estén enfocadas en la dimensión hoy día urgente, que sí es la biomédica, sino decimos algunos psicólogos que sea biopsicosocial, ¿no es cierto?, que permita incorporar medidas integrales para entender, digamos, el efecto que este tipo de pandemias, ¿no?, de enfermedades, etcétera, etcétera, traen a los distintos niveles y a los distintos ámbitos de la vida, tanto de la vida en el ámbito privado, del bienestar psicológico subjetivo y la salud mental, tanto de las economías, tanto de la cultura. O sea, yo creo que hay que darle una vuelta también, digamos, de una manera más integral a cómo vamos a abordar estas consecuencias. Entonces, en eso yo creo que la ciudadanía o programas como los que ustedes hacen, seguramente que movilizan también a que las personas podamos reflexionar sobre estas cuestiones y también podamos estar más atentas a cuáles van a ser las demandas, los desafíos y las preocupaciones que vamos a presentar ante las autoridades, ya sean las autoridades locales, etcétera, etcétera. Le quiero preguntar ahora por la bendición, como se dice, por los chiquititos. ¿Cómo debiera ser la convivencia al interior de la casa cuando tenemos niños? Bueno, es una gran pregunta y un gran desafío, porque yo creo que nuestra convivencia con los niños está hace rato ya, podríamos decir, determinada, porque los niños pasan un tiempo bastante largo del día de la casa, ¿no es cierto? Entonces, nuestra convivencia, podríamos decir, está mediada porque los niños, entre los, qué sé yo, 4 años, o incluso antes, ¿no? En el caso de los jardines infantiles, la cuna, hasta los 17, 18 años, los niños tienen un espacio propio que se llama escuela, colegio, jardín infantil, etcétera. Y entonces, en ese sentido, digamos, el tenerlos en la casa, yo me recuerdo algunas primeras conversaciones así como, no, pero qué bueno, un tiempo para estar en familia, no sé qué, pero luego vinieron las exigencias del sistema escolar en que pudieran continuar, luego vino la exigencia de la convivencia. Yo creo que aquí una de las cosas que en el fondo uno debiera tal vez asumirlo tranquilamente, asumirlo flexiblemente, en que en el fondo no
hay ninguna receta para que exista una sociedad perfecta. No existe ideal de convivencia, no existe, podríamos decir, una fórmula, una receta para que la convivencia con nuestros niños sea de la mejor, idealizada y sea un tiempo óptimo. No, eso yo creo que hay que abandonar esa idea, porque esa sola idea ya es como de una exigencia, ponernos como un desafío además que no existe. Y una segunda cuestión es, yo creo que aquí lo importante, bueno, primero que nada, considerar que los niños son sujetos de derechos y que tienen derecho, por lo tanto, a la palabra, a expresar sus temores, sus inquietudes, que en el fondo se puede reorganizar una convivencia de acuerdo a las necesidades que este grupo familiar tiene para que todos puedan colaborar. Yo creo que es una oportunidad tal vez para justamente trabajar nuevas formas, ¿no?, de interacción y de colaboración al interior de la familia. Nosotros hablamos mucho de la cooperatividad, de la asociatividad en función de las organizaciones sociales, de lo comunitario, pero uno también puede pensar ese grupo familiar como una comunidad donde solidariamente ejecutan ciertas tareas. Por supuesto que hay responsabilidades que son de los adultos, pero los niños y las niñas también pueden colaborar, pueden retribuir con ciertas acciones, y que yo creo que tanto, no solamente eh, permite que los padres no estén tan sobreexigidos, sino que también que el aporte que las niñas y los niños hacen a los hogares sea valorado. Yo creo que ese es un elemento importante hoy día de reforzar, el aporte de los niños en las tareas de la casa como un gesto de reconocimiento también a lo que ellos pueden hacer, ¿no? Porque efectivamente, como pasan en la rutina habitual, sin aislamiento social o sin cuarentena, ellos pasan y su mundo social y su mundo de interacción es con otros niños en otra institución, ¿no es cierto? Que es una institución donde efectivamente van más bien por la instrucción, los aprendizajes, pero hoy día en la casa yo creo que tal vez se puede combinar una convivencia donde efectivamente los aprendizajes además que puedan tener en este espacio sean otros, no ponerse el desafío que lo que tengan que aprender los niños era lo que en el colegio les iban a enseñar. Yo creo que queda un trayecto para que los niños vayan a repuntar en todos los aprendizajes, pero tal vez hoy día los aprendizajes que podemos tener con nuestro hijo en las casas son otros, que tal vez no lo hubiéramos tenido si no estuviéramos en esta situación. Entonces, ahí me parece que es bueno ponernos desafíos alcanzables y no idealizar y no, por así decir, como construirnos imágenes perfectas ni del ideal de familia, ni del ideal de crianza, ni del ideal de hijo y de hija, de madre, de padre, etcétera. Yo creo que como grupos humanos tenemos el derecho a poder construir entre nosotros la forma y una convivencia de vida que nos resulte satisfactoria, ¿no? que nos acomode, donde efectivamente todos podamos crecer, aprender, expresar afecto, ¿no? Etcétera. Pero Gabriela, ¿cuáles serían como los tics para esto? Porque en realidad los niños de hoy tienen harta ayuda a lo mejor motivacional externa. Por ejemplo, el niño hoy día está más conectado. El niño hoy día toma su celular y juega y se conecta con su grupo de amigos. Hoy día está como más vinculado. Sí. Si no, prende el televisor y se pone el play y juega play y no molesta a nadie y deja a todo el mundo tranquilo porque el niño está tranquilo. ¿Cuál debería ser hoy día, en cierta forma, los tips para que este niño tampoco caiga como en una burbuja? Porque en el fondo los tenemos aislados, tranquilos todos, pero ¿cómo salimos de ahí? ¿Cuáles son las tareas que debiéramos darle a los niños? Tú me decías que ayuda a hacer las cosas, pero ¿cómo debiera ser más o menos el manejo? Porque la realidad en muchos hogares que hay 3 niños, 4 niños, y los espacios son bastante reducidos. Hay casas de 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados. Sí, entonces... sí, yo creo que lo que tú dices es muy importante, porque también esa situación de los niños frente al play o frente a los dispositivos, lo que sea, es una situación que también ya no es de ahora, tiene larga data, y muchas veces esa preferencia o esa, por así decir, como flexibilidad con el uso de esos dispositivos, muchas veces está asociado a eso, como al minuto de tranquilidad. Ahora, yo creo que en este minuto ponerse el desafío de que niños no jueguen play o no estén conectados a sus celulares es ponerse una exigencia más. Es muy difícil sostenerla, tendríamos que estar encima de esos hijos, tener actividades alternativas, etcétera.
yo creo que lo importante es fijar rutina. Yo creo que la rutina que sea, yo creo que es importante tener y planificarse en el día y que esa planificación incluya también a los niños, ¿no? En el fondo, desde que se ponen de acuerdo, yo planifico el día de mañana, mañana vamos a hacer tales cosas, a ti te pido que tú, no sé, recojas la ropa sucia, a ti te voy a pedir que tú pongas la mesa o que la retiro, que lavas la loza, o sea, cosas que los niños en las distintas edades pueden hacer, no tiene por qué ser grandes tareas, pero yo creo que es importante organizar una rutina que nos acomode a todos. Yo no digo levantarnos a las 8 de la mañana, sino que una rutina, por así decir, como de momentos para que al menos eso, si uno le da cierta continuidad día a día con ciertas tareas, yo creo que eso, el efecto que tiene es que por un lado baja la ansiedad, nos permite conectarnos entre nosotros en nuestra interacción de otra manera y además nos permite justamente que estos tiempos de ocio, ya sea el play, lo que sea, sean disfrutados de manera ya no, como podríamos decir, como anestesiante, ¿no? Muchas veces los niños están ahí como un ejercicio de desconexión, ¿no? O sea, se conectan tan profundamente con estos dispositivos porque se juntan con amigos, pero como una forma de desconectarse efectivamente de este mundo o de este contexto que también les parece amenazante. Y yo ahí en eso insisto bastante en que a los niños hay que preguntarles cómo se sienten, qué opinan. Ellos están expuestos a las noticias, a las mismas redes sociales, entonces también ellos se van construyendo una idea que a veces puede ser una idea muy terrorífica de la situación, ¿no? O a veces puede ser una idea muy superficial, ¿no? Y justamente en esa superficialidad a veces vamos a flexibilizar o vamos a generar comportamientos no de autocuidado. Entonces, yo creo que es importante incluir a nuestro hijo, sea 1, 2, 3, dependiente de la edad, a que expresen también lo que sienten con esto, cómo lo ven, qué es lo que extrañan, cómo les gustaría, cómo se imaginan la vuelta al colegio, si les gustaría o no. Hay algunos que están felices con que no haya más colegio, hay otros que no, que echan mucho de menos su colegio, su compañero, por sus profesores, por la convivencia. Entonces, yo creo que es un momento donde efectivamente no debiéramos dar por sentado ninguna situación, ni dar por verdades absolutas. Es un momento de mucho cambio, donde las cosas van día a día, y si nosotros podemos efectivamente ir generando una cierta práctica cotidiana que nos vaya organizando, que nos baje la ansiedad, creo que pueden ser elementos que nos sirven. Ahora, como digo, no son recetas, no es que yo creo que cada grupo, cada familia sabe, se conoce, sabe lo que a los hijos los enoja, no los enoja, las madres igual. Yo creo que es momento de hablar sinceramente y abiertamente de lo que está pasando al interior de nuestros espacios con la situación global como país que vivimos y de manera global, ¿no? Gabriela, dime Marcelo. Sí, leer para ya ir redondeando algunos de los últimos comentarios que han llegado, también saludar a los que se vienen integrando y a todos aquellos que están participando. Si Gabriela no me logra escuchar, para que usted también pueda comentarle. Gisela, por ejemplo, nos dice que tiene insomnio, es lo que hablábamos, los vecinos nos escriben su sentir, cómo se sienten en este momento. Paola, por ejemplo, dice que ya no da más del encierro y que incluso tiene dolencias físicas, es lo que decía Gabriela hace un momento, que a lo mejor tiene que ver con otros temas que son propiamente de la salud. Y Leonel dice, la gente se está volviendo loca de tanta cosa que se muestra en la televisión a cada rato. Y es un poco lo que hablaba también Gabriela, que a lo mejor es bueno comentar esto, hablar lo que está pasando, pero quizás si preguntárselo a ellos, es bueno desconectarse de lo que se está viendo en televisión, de estar todo el día a lo mejor recibiendo información, recibiendo datos de personas que han fallecido. Es bueno tener este espacio de desconexión, o dice usted que también hay que enfrentarlo. Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, una cosa es efectivamente frente a una situación como esta, que es cambiante, que requiere que estemos informados por ejemplo, de las medidas, o de saber si en las comunas donde vivimos iban a estar o no iban a estar en cuarentena, cuáles iban a sumar, cuáles iban a cambiar. Ya, después el otro reporte es saber cómo va a avanzar. O sea, yo creo que hay informaciones que a estas alturas, digamos, del transcurso del tiempo, hay información básica, necesitamos saber para ir haciendo nuestro propio seguimiento. Pero de todas maneras hay información que en los medios de comunicación se reitera, y es suficiente. Yo creo que en el fondo uno tiene que elegir
a qué hora informarse y en el momento en que se pueda apagar y desconectar hay que hacerlo, no sentirse que uno se está perdiendo algo, porque en el fondo también hay que dejar que por así decir, nuestro psiquismo, nuestro aparato psíquico descanse de tanta información, ¿no? Si bien hoy día vivimos en sociedades de la información, donde efectivamente las redes sociales, pero efectivamente eso nos mantiene, o sea, incluso desde perspectivas más biológicas, neurológicas, el estrés que recibe nuestro sistema nervioso, ¿no? Ya sea por las pantallas, por los mensajes, etcétera, es demasiado alto. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer un esfuerzo y concuerdo plenamente con que ojalá haya una hora del día donde no tengamos conexión, ni ojalá del celular, ni de la televisión. A veces uno está en situaciones, por ejemplo, complicadas, no sé, tiene un familiar enfermo, necesita saber noticias, pero uno puede coordinar en un momento en que no va a estar disponible ni para hacer llamadas, ni para recibir llamadas, ni para prender la tele. O sea, creo que, y eso cada uno lo puede regular. Yo no podría decir, mira, hágalo 4 horas al día, 2 horas, 1 hora. No, cada uno puede encontrar el tiempo que le es suficiente para que en ese minuto tome conexión con lo que está sintiendo, se pregunte cómo me siento ahora, qué es lo que espero que pase, qué es lo que me da más miedo, que yo puedo hacer, o sea, como, por así decir, como un chequeo. A veces eso toma, no sé, por el momento en que la gente se da la ducha en la mañana, o en la tarde cuando se toma un tecito y se sienta en la ventana a mirar para afuera. En fin, puede ser un momento personal, digamos, que no tiene que por qué seguir ninguna regla estricta, pero que sí permita esa desconexión con el afuera y una conexión con lo que uno está sintiendo. Y eso que uno está sintiendo, efectivamente, ojalá poder hablarlo con los otros, con quien yo convivo, ¿no? Me parece. Sí, quería hacerle un alcance y quería un poquitito volver atrás y con esta pregunta yo, porque estamos en la hora y le quiero agradecer también el tiempo, ha estado como bien interesante, uno va aprendiendo. Se está hablando del posible regreso a clase de los alumnos. Y yo creo que al igual que los adultos, debe estar también ansiosos ellos por juntarse con sus amigos y poder jugar. Pero también está la parte académica. ¿Están los niños hoy día preparados para tomar el año escolar, sea este en mayo, en junio o en julio? ¿Cómo visiona usted el futuro de esto? ¿Debiera tomarse el año escolar o definitivamente, y lo hablo psicológicamente, el estado anímico de estos muchachos, de este estado de estar guardado para lo que viene? Porque van a ser intensamente, los van a llenar de contenido en el fondo. Entonces, ¿qué visiona usted de esta realidad? Tengo una visión bien crítica de la concepción de educación que tenemos, ¿no es cierto? Nosotros hemos instalado una forma de pensar la educación fuertemente como exigida desde la competitividad, ¿no? Como entrenamiento de competencias, ¿no es cierto? Competencias que nos hagan ser mejores, poder competir, rendir, obtener trabajo. O sea, está muy como focalizado en que los contenidos están más bien orientados a que las tengan como hay corrientes más críticas y hay esfuerzos de distintos grupos de profesores y de escuelas, etcétera, que han intentado hacer cosas distintas. Yo creo que este es el momento para pensarnos en un planteamiento alternativo al modelo educacional que tenemos. Y yo, por ejemplo, he estado revisando y valoro mucho decisiones como las que se tomaron en España. Bueno, ellos venían tienen el sistema, digamos, de vacaciones, etcétera, distinto al nuestro. Nosotros prácticamente a partir con el semestre, pero ellos tomaron la decisión, una política de Estado, de que ningún niño iba a reprobar este año, no se les iba a reprobar, y que en el fondo iban a ser, digamos, promovidos al curso siguiente, y que nadie iba a quedar en situación de reprobación, ¿no es cierto? Ahora, eso se puede hacer no como desde la perspectiva del facilitar o decir ya, no nos hagamos problemas y lo que no vimos este año no lo vamos. No, porque eso supone un sistema educacional dinámico, centrado, para así decir, más bien en los desempeños, en otros elementos, en fortalecer otros aspectos y no solamente los contenidos. Implica que todo lo que este año los niños no pudieron desarrollar en contenido, en primer lugar, van a poder prosperar en lo que viene, y tal vez lo que le queda ahora al sistema educacional, pensando en el lugar, en la función social que cumple la escuela,
es justamente poder recibir a los niños para que puedan tener un espacio también de elaboración. O sea, así como nosotros hoy día los adultos estamos teniendo estos espacios y nos podemos preguntar, también que los niños y las niñas, ¿no? Y los jóvenes, los adolescentes de nuestro país tengan esa posibilidad de retomar su vínculo social, de reencontrarse, y tal vez desde esa perspectiva van a haber aprendizaje que no los hubiéramos podido calcular nunca, porque justamente nunca hubiéramos podido prever una experiencia como esta, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el desafío que van a tener la escuela es que para aquellas que son más exigentes, orientadas a los logros y a las mediciones, etcétera, claramente se van a angustiar y seguramente que ahí pueden equivocar y errar, digamos, en decisiones que implique sobrecargar a los niños con contenidos para ponerse al día en todo lo que no vieron. Yo creo que eso sería una mala decisión. Lo que sí correspondería es devolver el lugar de contención y el lugar social que la escuela tiene, porque justamente es un espacio importante también, podríamos decir, para poder elaborar esta situación, que es una situación que evidentemente puede ser una situación traumática, en el sentido de la incertidumbre, de lo que hablábamos antes, del exceso de angustia, ansiedad. Entonces, yo espero de verdad que las escuelas en su autonomía, pero al mismo tiempo que las directrices de la política de Estado sea a que las escuelas puedan estar abiertas para acoger a sus estudiantes y poder con ellos trabajar una reprogramación del año, con el poder, en primer lugar, recibirlos, no recibir y como reencantar, no sé cómo decir la palabra, pero también reparar ese espacio tan fundamental en lugar de la escuela. O sea, claro, a excepciones de las situaciones de bullying, en general, los niños no se quejan de la escuela porque sea un lugar que no les guste, digamos, ¿no es cierto? A excepción de situaciones de bullying donde la pasan mal. Pero en general los niños disfrutan mucho de estar en ese espacio que es un espacio propio, ¿no? De sociabilidad, de intercambio, de encuentro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí yo esperaría y sería interesante ver que tengamos una política educacional orientada no solamente a retomar las clases y la instrucción, sino que también a retomar la convivencia. Y yo creo que esa es una oportunidad y me imagino que comunidades escolares que en el fondo son más sensibles o que han tomado el desafío de la educación desde estas otras perspectivas, lo van a hacer mucho mejor, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es como algo importante, no sentir que además los niños pierden porque no vieron las materias, no aprendieron. Lo que los niños no aprendieron ahora en términos de contenido, lo van a aprender después. Eso es así. Los aprendizajes son siempre progresivos. No es que si no vio la materia A, entonces no va a pasar. Si uno ve los planes escolares, además, se da cuenta cuando ven la geografía de Chile en primero básico y ven las montañas y las mesetas, y en segundo ven eso y algo más, y en tercero ven eso y algo más, y entonces va profundizando. Entonces no habría que temer, así también como al principio la angustia que generó, la ansiedad que generó en los hogares de tener que responder a las tareas escolares como haciendo, digamos, el esfuerzo, el triple esfuerzo y la triple exigencia de tener que entregarle los contenidos que en el fondo aparecen en los planes de estudio desde las casas. Yo creo que eso fue como también un poco un delirio creer que íbamos a continuar a través de estos mecanismos no presenciales. Puede que lo usemos mucho como redes sociales, pero tener una educación no presencial implica un conjunto de elementos. Entonces, creo que ahí es un llamado a la calma, a la flexibilidad, a la conciencia sobre todo, ¿no? A conectarnos con lo que nos pasa, a poder tomar esta experiencia difícil, estresante, ansiosa, de miedo, para poder justamente darle una vuelta distinta, ¿no? Yo creo que ese es un poco el llamado. No, bien. Sí. Marcelo. Sí. Bueno, agradecer a Gabriela por su tiempo, por su disposición, por estar con nosotros también resolviendo ciertas dudas para nosotros y para los vecinos también. Siento que ha sido una jornada, una conversación bastante rica y donde los vecinos han podido aprender y también expresar lo que sienten. Leer algunos de los últimos comentarios, por ejemplo, Judith y Carla están de acuerdo con que la salud está primero y algunos son más radicales en decir que no envíen a sus niños a clases. Y Roberto Herrera nos deja una pregunta que a lo mejor vamos a tener que respondérsela después por el tiempo, vamos a ver ahí cómo se la hacemos llegar. Dice, hola, el encierro me pone un poco rabioso y explotas, dice, por todo lo que está pasando. ¿Qué solución o qué puedo hacer frente a eso? ¿No? Nos pregunta
Roberto Herrera. A ver si se le puede responder a lo mejor de forma rápida o lo podemos dejar pendiente también. Sí. Yo le entiendo a ese vecino la rabia, sí, a todos nos pone un poco rabioso, pero también es porque esa rabia está asociada a la impotencia, es que efectivamente hoy día tenemos que asumir de que en el fondo dependemos los unos de los otros, que no somos autosuficientes, que en el fondo efectivamente esa como sobreexigencia, tener que, como dice el dicho, rascarnos con nuestras propias uñas, es algo que hoy día podríamos decir como paradigma de vida se echó por tierra. Yo creo que en el fondo hoy día es justamente un llamado a volver a restablecer lazos de confianza, de colaboración, tal vez que estaban medios perdidos. Yo creo que por eso que el llamado no es a una actuación individual, el llamado a una actuación colectiva. Y yo entiendo que, claro, que lo rabioso tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la impotencia que genera no solamente el no poder salir, sino que el que la solución y la respuesta efectivamente no está en nosotros. Nosotros podemos colaborar con las medidas de protección, con las medidas de autocuidado y de no contagio, etcétera, pero la solución en este caso, lamentablemente, no es individual de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí necesitamos políticas sanitarias, un sistema de salud más robusto, eficiente, que dé abasto a todos los casos, que no genere discriminación ni brecha, o sea, y yo creo que eso también está asociado a veces a nuestro sentimiento negativo, porque en el fondo genera mucha ansiedad si es que mi sistema de salud, efectivamente, las posibilidades que tengo yo de acceder a la salud son limitadas, ¿no? Eso genera también mucho temor. ¿Qué me pasa a mí, ¿no? Si es que me llego a enfermar, ¿no? De partida, ¿a qué lugar me van a llevar? En ese lugar van a estar todas las herramientas, los recursos, los medicamentos que necesito, la atención, ¿te fijas? Entonces, yo creo que esta situación tiene distintos niveles también. Entonces yo entiendo la rabia que comenta ese vecino, es un sentimiento posible de generar en esta situación, no es raro, ¿no? Lo importante es que hable de ella, no que se la guarde. Bueno, ponemos fin a nuestro programa. Gabriela, te quiero agradecer de verdad y de corazón por tu disponibilidad y también el poder aquí responder ante los vecinos de tanto de Pudahuel como de Cerro Navia. Así que un abrazo grande, pucha, y a ver si nos podemos encontrar en otro momento, pues, aprender aquí hacia los demás. Así que, no, agradecido, enormemente agradecido de tu presencia. No, gracias a usted, un abrazo también fuerte y bueno, fuerza y coraje. Yo creo que esperemos que salgamos distintos de esta experiencia. Eso es como podría ser un desafío, ¿no? Salir distinto, salir como dicen algunos jugando para adelante. Eso. Muchísimas gracias. A la gente que estuvo conectada. Adiós, que estén muy bien. La próxima semana en otro programa de En Línea. Chao, chao a todos los vecinos.